Mis hermanos, seguimos mirando el reino de Cristo enseñado por parábolas. Iniciamos el domingo pasado considerando las particularidades del contexto, las particularidades del contexto. Y ahí comenzamos a ver la singularidad de las parábolas. ¿Por qué la singularidad? Porque no es hasta el capítulo 13, las parábolas no aparecen ampliamente, más bien poco, hasta el capítulo 13. Por eso hablamos de la singularidad de las parábolas. Dijimos entonces que una parábola es una comparación que tiene como propósito enseñar una verdad espiritual, una verdad espiritual a través de una historia terrenal. Esa es la definición respecto a el término parábola. Pero también vimos la singularidad de la audiencia. En esa singularidad vemos que hay una audiencia muy particular. No solamente estaban las multitudes escuchando al Señor, sino que aparecían 4 grupos de personas allí, de líderes, que eran líderes en sí mismos. Aparecen los escribas, aparecen los fariseos, aparecen los saduceos, y aparecen los ancianos. Por eso decimos que es una audiencia muy particular. Ahora, recordemos que por esta audiencia, aunque el Señor se viene dirigiendo a las multitudes hasta el capítulo 12, en el capítulo 13 el Señor da un giro en la enseñanza. El Señor hace un giro en la enseñanza y ese giro tiene que ver precisamente con las parábolas. Y las parábolas tienen como fin, precisamente, mis hermanos, allí que estos 4 grupos religiosos que son opositores del Señor, pues no entiendan. Hermanos, y lo particular es que el Señor, y que llama poderosamente la atención, está en el versículo 10 y 11. Esto le llama a uno poderosamente la atención porque, hermanos, el evangelio viene siendo predicado hasta el capítulo 12 en un sentido general. Pero noten ustedes que el Señor aquí hace una selección. Dice, versículos 10 y 11. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta del Señor es, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mis hermanos, esto tiene que impactarnos, porque usted y yo hacemos parte de estos que se nos ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Usted y yo estamos incluidos en este grupo, mis hermanos, y debe eso darnos a nosotros un gozo inefable, un precioso gozo. Hermanos, el Señor vendó los ojos de estos líderes religiosos para que no entiendan, pero le ha placido a nosotros abrirnos los ojos, mis hermanos, para que entendamos los misterios del reino de los cielos. Con ese recorderis del domingo pasado, mis hermanos, vamos a continuar en un tercer aspecto dentro de ese primer punto que hablamos del contexto, y es la singularidad de algunos términos, es decir, algunos términos que son poco comunes, pero que aparecen ahí, mis hermanos. Gracias, hermano Solano, por por los puntos ahí, para que nos podamos ubicar mejor en el contexto. Entonces, la singularidad de algunos términos, mis hermanos. Por ejemplo, en el versículo 11, váyame siguiendo en la Biblia. En el versículo 11 usted ve que aparece el término misterios del reino. Misterios del reino. Mis hermanos, cuando hablamos de misterio, es una doctrina de misterio o en secreto, ¿cierto? Una doctrina en secreto que corresponde ¿a quién? Corresponde al Señor, corresponde a el poder real. Por eso dice misterio del reino. ¿Cuál reino? El reino de Cristo. El reino de Cristo es un misterio, es un secreto que le es revelado solamente a usted y a mí como discípulos de Cristo. Aparece en el versículo 19, 20 y 21
una palabra que se repite y es la palabra, así como suena, la palabra del reino. Bueno, la palabra no es otra cosa, mis hermanos, que el discurso que tiene que ver con la soberanía y el poder real. La palabra. Recuerden ustedes que nos dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, está hablando de la palabra o el logos, la palabra griega, el logos. En el principio era el logos o la palabra. Y esa palabra que pasó en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, se hizo carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, estamos mirando términos que aparecen en el texto. Sigamos avanzando, mis hermanos. Entonces, ese término de palabra aparece en el 19, aparece en el 20, aparece en el 21, en el 22 también aparece y en el 23. Y en el 23. Ya sabemos entonces que tenemos ahí a Cristo mismo. Hermanos, tenemos a Cristo mismo. Ojo, estamos hablando directamente de Cristo. Porque si habla de la palabra o de el logos, como nos lo enseña Juan en el capítulo 1, Juan termina diciéndonos que la palabra era Cristo encarnado. Entonces, ahí estamos hablando de quién, hermanos, directamente de Cristo Jesús. Muy bien. Y eso nos lleva a nuestra cuarta subdivisión dentro de ese primer punto, y es lo que tiene que ver con la singularidad de algunos antecedentes previos. La singularidad de algunos antecedentes previos. Mis hermanos, por favor, observen capítulo 12, versículo 23 y 24, para que recordemos de dónde venimos. 12, versículos 23 y 24. Capítulo 12, versículos 23 y 24. La singularidad de algunos antecedentes previos a las parábolas. Mis hermanos, versículo 23, 24 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo? ¿Será este aquel hijo de David? La gente está asombrada por ver los acontecimientos y por ver los milagros de nuestro Señor. Y dice, ¿será este aquel hijo de David? Pero vean ustedes la reacción de los enemigos y opositores de nuestro querido Redentor, de nuestro querido Salvador. Versículo 24, note la reacción. Dice, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estos infelices dicen que el Señor Jesucristo estaba haciendo estos milagros y echando estos demonios. Era por el mismo Satanás. Es lo que dicen estos enemigos opositores del Señor. Y hermanos, es lo que le causa a uno un poquito de amargura ver esto aquí, y podemos entender entonces por qué el Señor es que cambia la predicación. Esto es hermoso. Cambia la predicación en el capítulo 13. A partir de ahí el Señor se va con una modalidad de enseñanza. Para los que son docentes, entenderán entonces a qué me estoy refiriendo. El Señor cambia la pedagogía de enseñanza, la pedagogía de la predicación. El Señor la cambia, porque Él ahora se va a dirigir a una población específica. Hermanos, entonces, y en el versículo 38, veamos otro aspecto de antecedente previo, 12:38, veamos lo que dice. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los fariseos, de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, como si no hubieran visto ninguna.
En los 12 capítulos anteriores, esto era lo que el Señor les había mostrado. Pero ahora, claro, como son incrédulos, ahora quieren que el Señor les muestre una nueva señal. Pues ya ellos habían decidido no creer. Entonces, ¿para qué están pidiendo otra señal? Bien, mis hermanos, hasta ahí uno como que dice, bueno, esta gente, ¿por qué estaba ahí? Pero hermanos, la verdad es que el mundo hoy no está muy lejos de este tipo de personajes. Sí, hermanos, tanto de religiosos como de incrédulos, el mundo hoy responde de la misma manera, mis hermanos. Y bien, en ese sentido entremos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto. Veníamos definiendo el primer punto, particularidades. Pero veamos nuestro segundo punto, particularidades de la enseñanza por parábolas. Ojo, particularidades de la enseñanza por parábolas. No olviden pues que el Señor cambió la pedagogía aquí. Ahora el Señor va a utilizar una didáctica de enseñanza diferente. ¿Y cuál es esa didáctica de enseñanza diferente? Las parábolas. Ahora vamos a mirar, ya sabemos lo que significa una parábola, ¿cierto? Entonces, veamos, mis hermanos, un primer aspecto dentro de estas particularidades. Veamos un primer aspecto. Y es el que tiene que ver con el lugar y el método de la enseñanza. Sí, el lugar y el método de la enseñanza. Ojo, coloque su mirada en el versículo 1 y 2 del capítulo 13. ¿Ya? Versículos 1 y 2 del capítulo 13. Coloque su mirada ahí, mi hermano. Estamos en Mateo 13. Bien. El lugar y el método de la enseñanza. Noten ustedes, mis hermanos, que el Señor utiliza aquí respecto al lugar. Él utiliza un campo abierto. Ojo, estamos mirando particularidades de la enseñanza por parábolas. Primer aspecto, lugar y método de la enseñanza. Aquí, en cuanto al lugar, el Señor utiliza un campo abierto. Note el versículo 1 y 2 lo que nos dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó, ¿dónde? Junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hermanos, pensemos en este escenario. Trasladémonos allá mentalmente. Es tanta la gente que el Señor tiene que dejar la casa donde está alojado. No sabemos qué tipo de casa era, pues si era de él o de algún discípulo. Bueno, no sabemos. El caso es que él tiene que dejar la casa porque hay mucha gente. Y él busca la playa, busca un campo abierto. ¿Qué hacía el Señor allí? Se sube a una de las barquitas que están ahí y se adentra un poco hacia el mar. En ese sentido, la plataforma de predicación era desde la barca, o el púlpito donde estaba parado era la mismísima barca, mis hermanos. Bueno, no parado realmente, era el maestro enseñaba realmente sentado. Cuando él se sentaba, cuando el maestro judío se sentaba para enseñar la palabra de Dios, ellos no usaban como nosotros hoy estamos parados en el púlpito, ¿cierto? Ellos se sentaban y eso significaba que iba a haber instrucción fina, ¿cierto? Bien, de manera que mucha gente está en la playa, un campo abierto. Hermanos, nosotros somos una misión y les voy a pedir que vamos relacionando cada aspecto de lo que vamos considerando acá, lo vamos relacionando con el trabajo que estamos llamados nosotros a hacer, ¿cierto? Si usted quiere aprender la metodología de trabajo en el campo misionero, entonces miremos al Señor, mirémoslo a Él. No tenemos otro ejemplo más grande que nuestro Señor Jesucristo. Primer aspecto, entonces, un campo abierto. Segundo aspecto que consideramos aquí, las parábolas. Definitivamente, mis hermanos, las parábolas. Ya sabemos entonces que las parábolas son una comparación de una cosa con otra.
es una semejanza donde el Señor utiliza una historia terrenal para enseñar una verdad espiritual. Bien, estamos hablando de método de enseñanza, parábolas. Otro aspecto que utiliza el Señor aquí, mis hermanos, es el de la agricultura. Sí, el de la agricultura, mis hermanos. Mírenlo en el versículo 3. Palabras y aspectos tan bellos, tan hermosos. Los hermanos que son campesinos, que nacieron y trabajaron en el campo, se dan cuenta, mis hermanos, no les es desconocido lo que vamos a mencionar. Bueno, el Señor utiliza la agricultura, ¿cierto? En la agricultura, mire el versículo 13. El Señor utiliza, mis hermanos, el sembrador. Sí, el sembrador es un agricultor. Ahora, la audiencia, en ese momento, la audiencia sabía, véalo ahí, gracias hermano Solano, vea la foto ahí del agricultor, del sembrador. Niños, si quieren mirar, observen, miren si quieren mirar. Del sembrador, ¿ya? No era como nosotros hoy pensamos que el agricultor anda con un barretón o en una barra o lo que sea para abrir el hueco, echar la semilla y esto. No, hermanos, el agricultor allí, como vemos en la foto, utilizaba la semilla, la llevaba en una especie de mochila y lo que hacía era que la tiraba la semilla. Miren allá al fondo que se ven piedras y se ven arbustos y al lado del camino. Vamos entendiendo entonces por qué distintos tipos de semillas fueron cayendo en distintas partes del terreno, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el Señor utiliza el sembrador y menciona pues la actividad del sembrador. El sembrador no hace otra cosa que esparcir las semillas, ¿cierto? Esparcir las semillas. Hermanos, este aspecto, noten una cosa, este aspecto era dominado o conocido por la audiencia, por las personas que están viendo, escuchando al Señor. Acuérdense, Él está en la barquita ahí, sentado, enseñando desde la barca y la gente está en la playa. Y muy seguramente el Señor desde la barca podía ver los caminos ahí cerca, los caminos donde estaban el trigo, donde estaban las arbolizadas y los caminos estaban más bien muy cerca. Y muy posiblemente el Señor está viendo a los agricultores allá en el sembrado, los está viendo trabajar, los está viendo en sus funciones y utiliza ese medio que su audiencia domina para enseñarles esto. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho, mucho. Mis hermanos, en la misión, nosotros tenemos que adecuarnos al contexto. Nosotros tenemos que conocer nuestra gente. Nosotros tenemos que reconocer el tipo de población que tenemos ahí, ¿cierto? En este caso, el Señor tenía campesinos, tenía también pescadores, desde luego. Ese era el tipo de población que el Señor tenía. Ahora, no olviden que ahí están los eruditos, pero los infelices eruditos ya no iban a entender nada, porque el Señor cambió la metodología de enseñanza. Entonces, hermanos, en sentido práctico, en la misión nosotros tenemos que adecuarnos al contexto. Mis hermanos, no olviden, en la obra misionera tendremos hermanos capacitados académicamente, muy estudiosos, muy eruditos, pero también tendremos hermanitos que son analfabetas, que no saben leer ni escribir. ¿Y eso qué significa entonces? Que a la hora de enseñar, tú y yo tenemos que bajarnos al nivel más sencillo posible para poder llegar al corazón de esta población, de estos hermanitos, de estas hermanitas. Hermanos, noten lo que el Señor está haciendo aquí. La manera como Él les enseña, hermanos, es fascinante. Yo no sé, pero hermanos, me parece tan emocionante ver al Señor, contemplar al Señor en su método de trabajo, ¿cierto? Tan sencillo, tan humilde, tan pastor. Sí, tan pastor, porque eso es lo que hace llegar al corazón de la gente, de los oyentes, mis hermanos. Bien,
entonces la actividad de sembrar. Bueno, otro aspecto que menciona también en el versículo 4 es el término semilla, ¿cierto? Semilla, los granitos y todo aquello que hace parte pues de sembrar, ¿cierto? En el versículo 4 también menciona Mateo, porque Mateo es el que nos cuenta el relato, menciona junto al camino, muy conocido por parte de los oyentes. La Nueva Traducción Viviente dice sobre el camino, es decir, diciendo una parte cayó sobre el camino. Por donde toda la gente pasaba, ¿cierto? Entonces era fácil pisotear la semilla y ahí caían los granitos y todo, entonces la gente lo pisoteaba. Ahora, olvidé recordarles una cosa. Usted pudiera preguntarse, pero pastor, ¿por qué una parte cayó allá en el camino? Porque resulta, y le pido el favor al hermano Solano, si nos vuelve a proyectar la foto, por favor, para indicarles una cosa. Era el estilo de sembrado, mis hermanos. Por eso es que una parte cayó sobre el camino. El estilo de sembrado es que ellos utilizaban el sistema de boleo, así lo llaman, sistema de boleo. Cogían la semilla y la tiraban utilizando el viento para que el viento seleccionara la pajita, el ripio que no era semilla y con el viento quedara solamente la semilla. Entonces ellos utilizaban ese método y claro, al utilizar ese método de tirar la semilla tirada, una parte entonces iba a dar en distintos lugares, no quedaba en el mismo sitio. Por eso se nos menciona 4 lugares, 4 sitios, ¿cierto? Una de esas partes entonces cayó sobre el camino. De manera que mis hermanos, vamos mirando ahí todo el panorama de la enseñanza. Bueno, otra parte cayó en pedregales, versículo 5, ¿cierto? En pedregales. Realmente, por lo regular, mis hermanos, los caminos eran terrenos con mucha piedra, con poca tierra, algunos caminos, no todos desde luego, pero había mucha piedra en algunos caminos. En este camino donde está sembrando nuestro querido amigo, que lo vemos ahí piedras alrededor del camino, vemos un arbusto, ¿cierto? Entonces, el Señor, mis hermanos, está enseñándonos con claridad cada aspecto. Mateo nos está narrando con claridad cada aspecto. También en el camino hay espinos. Es decir, esa era una planta de tunas, de ese arbusto que no sirve para nada, que no hace sino chuzarlo a uno, al campesino. Eso se refiere a los espinos, mis hermanos, unas plantas espinosas. Pero también, versículo 8, tenemos la buena tierra, ¿sí? La tierra fértil. Hermanos, piensen en esto. El Señor, Él lo va a explicar más adelante, pero les adelanto un poquito. El Señor lo que está haciendo es indicarnos el efecto que produce la predicación del Evangelio. Eso es lo que el Señor nos está indicando. Más adelante lo vamos a mirar en más detalle, pero es eso, los efectos que causa la predicación del Evangelio, ¿cierto? Así que, mis hermanos, aquí vamos a entrar al propósito de la enseñanza por parábolas. Bueno, dijimos entonces que definitivamente esos líderes religiosos no van a entender, pero profundicemos un poquito más en el propósito de la enseñanza por parábolas. Versículos 10 al 17. Versículos 10 al 17. Propósitos de la enseñanza por parábolas. Bueno, mis hermanos, en este propósito vemos lo siguiente. En primer lugar, vemos versículos 10 y 11, que el Señor tiene el propósito de explicar los privilegios de los ciudadanos del reino. Hermano, hermana, no te olvides que tú y yo hacemos parte del reino de Cristo. Ojo, del reino de Cristo. Él es el rey.
Ahora, lo que el Señor, mis hermanos, está indicando en las parábolas es que hay unos privilegios especiales para los ciudadanos del reino, para ti y para mí, mi querido hermano. Pastor, ¿cómo me doy cuenta yo de que yo sí soy ciudadano del reino? Bueno, ¿qué hace el joven o qué hicimos tú y yo cuando cumplimos los 18 años en Colombia? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Fuimos a sacar la cédula, ¿cierto? Cuando sacamos la cédula, entonces eso indica que que somos declarados ciudadanos de la República de Colombia. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que soy ciudadano o cuál es la cédula más bien de los ciudadanos del reino? ¿Cuál será esa cédula de identificación? Bueno, Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tenemos la cédula del reino, mis queridos hermanos. Y más adelante nos dice por allá en 2 Corintios 6:14 y otros textos nos dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está la cédula de ciudadanía de los ciudadanos del reino. Así que, mis hermanos, como ciudadanos del reino, tenemos nosotros unos privilegios especiales. Y el Señor dice aquí, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no, hablando de los líderes religiosos. A ellos no, pero a ustedes sí. Privilegio hermoso, mis hermanos, que nos debe hacer alegrar a nosotros, nos debe llevar a un gozo. Pero ¿cómo puede ser posible esta profundidad, esta belleza, que yo, un miserable pecador que merecía el infierno, el Señor haya considerado salvarme y mostrarme esta belleza, ¿cierto? ¿Cómo puede ser? Bueno, eso hace parte de los privilegios. Versículos 12, parte A. Mira lo que dice el versículo 12, parte A. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Bueno, hermanos, vemos aquí varios aspectos. Lo primero es que el Señor, las parábolas, además de mostrarnos los privilegios que tenemos, también el Señor quiere explicar los asuntos del reino, ¿cierto? Quiere explicar los asuntos del reino. Pero también, según el versículo 12 al 13, el Señor quiere explicar o dar a entender la autosuficiencia negativa en los asuntos del reino. A aquellos que se creen autosuficientes, que no necesitan, que se creen que saben mucho y todo el asunto, no necesitan entonces que el Señor les indique los asuntos del reino. Desde luego, Él se está refiriendo a quién aquí. A los fariseos y a los 4 grupos, mejor dicho. Se está refiriendo a ellos. Por eso es que él dice, al que tiene, al que cree que tiene, y ellos se consideraban muy sabiondos y muy eruditos, al que tiene, se le quitará. Y el que no tiene, y al que no tiene, ¿qué es lo que dice al que no tiene? Dice, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Al que no tiene. ¿A quién se está refiriendo ahí al que no tiene? Mis hermanos, ojo, el Señor está hablando de los asuntos y misterios del reino. Él está hablando de que los fariseos no tenían nada. Ellos no tenían los misterios del reino. Y lo que ellos creían que tenían, hasta eso, se les iba a quitar. Tremendo, ¿cierto? Lo que ellos creían que tenían, hasta eso les va a ser quitado. Mis hermanos, hermoso que dice aquí, al que tiene se le dará. ¿Quién es este que tiene aquí? Los ciudadanos del reino. ¿Quién es este que tiene?
los ciudadanos del reino. Tú y yo tenemos. Y sabes lo que está diciendo el Señor, que nos va a ser entregado más. Nos va a ser dado más. Ya tenemos la obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Ya le pertenecemos a Cristo. Pero hermanos, la palabra de Dios es una fuente inagotable. Se nos va a dar más. Y en la medida que más profundizamos, más se nos dará. Versículos 14 y 15. Otro propósito de las parábolas. Explicar el cumplimiento de las Escrituras. Sí, hermanos. Las parábolas aquí, como el Señor la presenta, tiene como fin explicar el cumplimiento de las Escrituras. Mira lo que dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, está diciendo el Señor aquí que las parábolas tienen como fin, y esta parábola específicamente tiene como fin explicar el cumplimiento de las Escrituras. Hermanos, esto que está pasando aquí, la incredulidad de estos líderes religiosos y todo el asunto, la oposición tan severa, era algo que había sido profetizado. Es algo que lo vemos en el Antiguo Testamento. De manera que para el Señor esto no era una sorpresa, para nosotros sí, ¿cierto? Porque no dice, pero venga, ellos no eran el pueblo de Dios, que tenían un gran privilegio, el Señor los había sacado de Egipto y todo lo que habían visto. ¿Cómo va a ser eso? Para nosotros es nuevo, pero para el Señor no. Así que, mis hermanos, el cumplimiento de las Escrituras. Pero, hermanos, hay algo que me llamó poderosamente la atención dentro de todo el texto. Y está mencionado aquí en el versículo 15. Está mencionado en el versículo 15. Miren eso. ¿Qué es lo que llama la atención? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, ¿dónde está el problema de la incredulidad del ser humano? Según este versículo 15. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Mis hermanos, el problema de incredulidad del ser humano se encuentra en el corazón, mis hermanos. En el corazón del ser humano. Allí está. Hermanos y hermanas, mientras no haya una obra en el corazón, mientras no haya una regeneración del corazón del ser humano, este no podrá percibir o apreciar los asuntos del reino. Y es por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, o amigo o amiga que estás escuchando esta predicación, o que tal vez la escucharás después en YouTube. Si tú no tienes un encuentro personal con Cristo ahora, tú tienes un problema grande, muy grande. Tal vez te puedes preguntar, venga, ¿yo por qué no entiendo nada de la Biblia? ¿Yo por qué leo y leo y leo y yo no comprendo, pero nada? ¿Qué es lo que sucede? Puede suceder una cosa, que tu problema está en el corazón. Puede ser que aún tienes un corazón de piedra, es decir, de incredulidad, y no un corazón de carne, sensible a los misterios
del reino de Cristo. Si eso es lo que sucede, si eso es lo que experimentas, tú tienes que ir a Cristo en este momento y pedirle perdón por tus pecados. Debes arrepentirte de tus pecados y decirle a Cristo Jesús que te salve, que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Y déjame decirte que la Biblia dice que cuando eso sucede, el Espíritu Santo viene a morar, es decir, se te es dada la cédula de ciudadanía del reino y comienzas a entender la palabra de Dios. Comienzas a comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes la cédula de ciudadanía del reino, que es el Espíritu Santo de Dios. Te animo entonces, si no lo has hecho, si no tienes una relación personal con Cristo en este momento, no dejes pasar este día. Ve a Él ahora mismo en oración. Cierra tu puerta allá en tu casa y ora al Señor. Pídele perdón por tus pecados y coloca tu fe en Cristo y sigue a Cristo. ¿Cómo le sigues a Cristo? Congregándote, escuchando su palabra, pasando tiempo con los otros discípulos. Porque, ojo, ya eres un ciudadano del reino o ciudadana del reino. Por lo tanto, necesitas estar inmiscuido o inmiscuida en los asuntos del reino, de lo que te corresponde. Lo que había pasado con este pueblo es que su corazón se había endurecido. Se habían vuelto una piedra, mis hermanos. Esto es lo que había pasado aquí. Pero también el Señor en el versículos 16 y 17 nos muestra las bendiciones, nos explica la bendición de los discípulos. La bendición de los discípulos, versículos 16 y 17 dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, ¿cómo les parece que muchos de los profetas en el Antiguo Testamento fueron profetas de Dios, fueron siervos de Dios, pero no tuvieron mucho de los privilegios que tú y yo tenemos hoy? Mucho de lo que ellos profetizaron, lo profetizaron, pero no lo vieron. Ellos lo transmitieron porque venía de Dios, pero no lo vieron. Tú y yo lo estamos viendo hoy. Por eso, mis hermanos, es que vemos claramente aquí que estas parábolas no les deja ver a algunos, pero a otros sí nos deja ver. ¿Qué hacemos pues ahí? A otros sí nos deja ver. ¿A quiénes? A los ciudadanos del reino. Pero pastor, ¿por qué hace tanto énfasis en los ciudadanos del reino? No se te olvide que estamos estudiando Mateo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. El tema central de Mateo es el rey, que es Cristo nuestro Señor, y su reino. Su reino somos nosotros. Esa es la razón que mencione tantas veces los ciudadanos del reino. Bien, mis hermanos, y estamos ya finalizando y vamos a entrar a nuestro tercer aspecto dentro del segundo punto de que estamos hablando. Hermanos, la explicación de la parábola. Sí, la explicación de la parábola. Y me pongo a pensar, hermanos, en los oyentes que están allí escuchando al Señor y ahora con la explicación que Él va a dar. Bueno, ¿qué significan esta parábola? ¿Qué significa? Bueno, hermanos, el Señor va a dar la explicación. Versículos 18 al 23. Ponga su mirada en el versículo 18 al 23. Bien, mis hermanos, nos dice aquí 18. Nos dice aquí 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es decir, ¿en qué consiste
¿En qué consiste esta parábola? Gracias, hermano, por la ayuda didáctica. ¿En qué consiste esta parábola? Bueno, mis hermanos, la explicación concreta, porque ya leímos lo que dice, la explicación concreta es que hay oyentes de la palabra de Dios que no la entienden. Sí, hermanos. Hay oyentes de la palabra de Dios que no la entienden. Ahora, ¿quién será el sembrador en este caso? Cuando el Señor habla del sembrador, de la semilla, ¿quién será el sembrador en este caso? Bueno, mis hermanos, el versículo 37, el versículo 37 del capítulo 13 de Mateo nos dice, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador ahí? Cristo mismo. Él es el sembrador. Pero ¿y qué es la semilla? Bueno, ¿qué es la semilla? Lucas 8:11 nos dice, la parábola significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Hermanos, Lucas 8:11. Ahora, ¿cuál es el terreno donde se siembra? ¿Sí se están dando cuenta, hermanos, que el Señor utilizó un asunto que ellos dominan, que sus oyentes dominan claramente en ese momento para explicarles lo espiritual? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el terreno donde se siembra? Mis hermanos, versículo 19 nos indica el corazón. Mírenlo ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mundo, el malo, y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Entonces, y mis hermanos, el terreno aquí donde se siembra es el corazón. ¿Vamos entendiendo? ¿Quién es el sembrador? Cristo, ¿cierto? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es el terreno? El corazón. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, hermanos, lo que vamos viendo ahí. Pero, hermanos, también hay oyentes de la palabra de Dios que la escuchan con un gozo temporal. Sí, hermanos, con un gozo temporal. Versículos 20 y 21. Un gozo temporal nos dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y le hacen creer a uno, definitivamente este es. Sí, definitivamente. Y uno se emociona como líder en la iglesia porque incluso algunos le muestran a uno, hermanos, una perspectiva de líder. Y uno dice, llegó uno, llegó un compañero de terreno, de campo, ¿cierto? Y uno se alegra mucho. Bueno, a mí me ha pasado, pero mire lo que dice el versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí. Sí, esa semilla no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, resulta que aquel que uno vio con tanto ánimo, con tanta emoción, terminando los discipulados y todo. Tenemos un discipulado de 42 lecciones y que hasta lo terminaron y uno dice, pero lo que hay acá. De pronto me voy de la iglesia. No me saludaron. No me saludaron en esa iglesia y a eso no nos apoyó. Me voy y no vuelvo. Hasta ahí llegó. ¿Por qué, hermanos? Porque no había raíz. Dice aquí que no había raíz y se va, que porque no lo saludaron, hermano. ¿A quién se le ocurre, dice la iglesia, que porque no lo saludaron? Cierto, pero se van. Bueno, mis hermanos, aquí dice que hay oyentes que tienen un gozo temporal. Sí, así lo dice aquí. Versículo 22 nos muestra a otro tipo de oyente. Hermanos, ¿quién es este oyente? Dice, nos habla de aquellos oyentes que oyen la palabra de Dios, pero que no dan ningún fruto porque su mirada permanece en este mundo. Hermanos, esto es teso porque es difícil muchas veces uno identificar
a este oyente con un incrédulo, con uno que no ha creído. Escúchalo bien. Es difícil identificar a este tipo de oyente con uno que no ha creído definitivamente. Este parece que cree. Ojo, parece que cree. Veamos, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Hermanos, es aquella persona que escucha la bendita y gloriosa palabra de Dios, sabe que está escuchando la verdad, sabe que Dios está hablando a su corazón, pero él mira el mundo, él mira la belleza del mundo, él mira las riquezas, él o ella mira los apartamentos, las fincas, la cuenta con mucho dinero allá. Él comienza o ella comienza a mirar todos estos aspectos, pero su mirada sigue aquí, no mirando hacia arriba, sino que sigue aquí. Por lo tanto, todos esos obstáculos terminan haciendo ¿qué cosa? Ahogando la palabra de Dios. Entonces, no hay fruto. Hermanos, no hay fruto. Y es bien interesante que cuando uno habla con este tipo de personas, ellos conocen la palabra. Ellos saben que es la palabra de Dios. Pero como su mirada está puesta aquí abajo, a ellos les incomoda hablar con uno. No quieren hablar con uno. Uno entabla una charla con ellos del Señor y rapidito lo están sacando a uno del tema. Rapidito le están colocando a uno otro tema. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra que fue sembrada en ellos ha sido ahogada. Ha sido ahogada por este mundo. Su mente está colocada en este mundo. Mis hermanos, por eso les digo, es difícil identificar a esa persona del incrédulo, porque definitivamente el incrédulo pues no muestra ningún fruto, pero es que este tampoco. Entonces es bastante difícil, por ellos tenemos que orar muchísimo. Mis hermanos, creo que en ese grupo hay muchos de nuestros familiares. Sí, les hablo de mis familiares. Tal vez a ustedes no les suceda, pero a mí sí. En ese grupo hay muchos de mis familiares. Bien, mis hermanos, pero entramos al cuarto grupo. Este sí me gusta muchísimo. El cuarto grupo, véalo en el versículo 23. Hermanos, hay oyentes de la palabra de Dios que la entienden, que dan fruto, produciendo cosecha en distintas cantidades. Sí, hermanos, dan fruto en distintas cantidades, cosecha. Gálatas capítulo 23 y capítulo 5, versículo 22 nos dice, la Reina Valera contemporánea nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, frutos de aquella palabra que cayó en buen terreno, ¿cierto? En buen terreno. Entonces este fruto, mis hermanos, se hace evidente, tan evidente, por ejemplo, que si un hermanito o una hermanita está luchando con un cáncer terminal, como una hermana que conocemos en la iglesia, está luchando con un cáncer terminal, pero cuando vamos a visitarle, hablamos y nos gozamos de la esperanza, mencionamos la palabra de Dios y hay alegría. Sí, hay dolor físico, sí, hay dolor físico y todas estas cosas y volteo con los médicos y todo. Pero en el fondo del corazón hay gozo, hay paz. ¿Por qué? Porque la persona sabe que bien sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Así de sencillo. Del Señor somos. Entonces, mis hermanos, este creyente da frutos. Sí, da frutos, da una buena cosecha, mis hermanos. Qué rico esto, ¿cierto? Y yo te pregunto, hermano, bueno, esto hace parte de las aplicaciones. Medita en esto. ¿Cuánto hace que conoces a Cristo? ¿Cuánto hace que el Señor te salvó? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace que el Señor te salvó? Ok, ya tienes el dato. ¿Qué es tu vida hoy? ¿En qué consiste tu vida hoy? ¿Eres un creyente donde cayó la palabra, la semilla en tierra fértil? ¿Eres ese creyente? Mis hermanos, en este texto aprendemos, ya para finalizar, aprendemos que cuando predicamos la palabra de Dios, esta impactará de manera distinta a nuestros oyentes. No se te olvide esto. Aplicación. Estamos aplicando el texto. La palabra impactará a los oyentes de distintas maneras. Hay veces, mis hermanos, los desanimamos porque uno parece que le hubiera hablado a una pared, ¿cierto? Habló uno la palabra del Señor y uno es como si le hubiera hablado a una pared. No sucede absolutamente nada. Bueno, ya hoy vas a saber, o ya hoy sabes, mis hermanos, que habrán efectos diferentes por parte de la palabra de Dios. ¿Ya? Así que no te vas a desanimar. Ya sabes que hay un impacto diferente. Mis hermanos, y aquí viene la pregunta. Como oyente de la palabra de Dios, ¿qué sucede en tu corazón después de escuchar la palabra de Dios cada domingo, cada miércoles y cada jueves? ¿Qué sucede en tu corazón? Tremendo, ¿cierto, hermanos? Es un cuestionamiento. ¿Pero qué sucede? Bueno, es un cuestionamiento que realmente nos hace el Señor hoy, porque Él lo acabó de explicar. ¿Qué pasa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué pasa con esa palabra que fuera enseñada? ¿Permanece ahí? ¿Se queda ahí? ¿O se olvida muy pronto? ¿O se olvida muy pronto? ¿Por qué se olvida muy pronto? Cuando eso pase, vuelve a repasar el capítulo 13 y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que pasa. Por último, mis hermanos, el terreno donde cayó la semilla nos muestra 4 características del verdadero cristiano. Escúchelo bien. El terreno, el buen terreno, el terreno fértil, nos muestra 4 características del verdadero cristiano. Te animo para que nos miremos ahí como en un espejo a la luz de estas 4 características. Primera característica. La semilla que cayó en terreno fértil muestra, primero, que la persona escucha la palabra de Dios. El verdadero cristiano no se pierde la exposición de la palabra de Dios. No se la pierde porque sabe que cuando la palabra va a ser enseñada es alimento, es solidez. No se la pierde. Pase lo que pase, lo que suceda, pero no busca no perderse, obviamente, a menos que sea por trabajo, ¿cierto? Por trabajo, porque se está enfermo, definitivamente no se puede. Pero mientras que puede, ese creyente no se pierde la enseñanza de la palabra de Dios. Primer aspecto, escucha la palabra de Dios. Segunda característica, entiende la palabra de Dios. La entiende. La entiende. Es sorprendente cuando uno habla con algunos hermanos
que de pronto uno piensa, bueno, de pronto el hermanito no se le quedó mucho. ¿Qué va? Se pone uno a conversar con ellos y le hablan a uno de un texto en particular y uno dice, uy, mejor dicho, le predican a uno. Uno piensa que el hermanito no entendió mucho, pero resulta que le predican a uno un texto. En estos días me pasó eso, hermanos. Sí, me pasó eso y me quedé tan sorprendido. Yo dije, ay, Señor, es cierto. Y uno se alegra por eso. Bueno, ese hermanito entiende la palabra de Dios. Tercera característica. Se evidencia el fruto del Espíritu como resultado de la comprensión de la palabra de Dios. Hermanos, se evidencia el fruto del Espíritu como resultado de la comprensión de la palabra de Dios. Hermanos, en estos días, un hermano hizo una demostración de amor tan impactante para mi vida, para la de mi esposa. Una demostración de amor. Y pienso, hermanos, en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor. Gozo. Otro aspecto que nos mostró ese hombre. Gozo. Ese gozo. Tremendo, hermano, ¿cierto? Entonces, escucha la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios. Muestra fruto del Espíritu de Dios como resultado. Y cuarto, el fruto del Espíritu además produce una gran cosecha. El fruto del Espíritu además de eso produce gran cosecha. Entonces es un hermano o una hermana que está bombardeando. Sí, que está disparando con la palabra de Dios. Tiene la oportunidad, donde tenga la oportunidad, no se queda callado. No se queda callada, incluso hasta a costo de que lo corran, que lo echen de ahí. Pero no se queda callado. Evidencia de cosecha, mis hermanos, de cosecha. ¿Cuál de estos 4 terrenos te representa a ti, querido hermano? ¿En cuál de estos 4 terrenos estás tú? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es motivo de entusiasmo, de gozo, de ánimo, lo que hemos aprendido. Y te ruego, Señor, que esta palabra enseñada haya redarguido nuestros corazones, Señor. El mío propio, el mío mismo, Señor. Me he sentido tan desafiado, Señor, frente a esta palabra tuya, oh Dios. Y yo te ruego que así sea también para la iglesia. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos. Señor, aunque somos tan infieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Señor, alabamos y bendecimos tu bendito y glorioso nombre. Y queremos ahora cantar unos preciosos himnos. Señor, acabamos de terminar un tiempo, pues, que la tradición, Señor, piensa que es el tiempo de la Navidad o el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Pero, Señor, realmente lo que nos importa ahora, lo que nos interesa ahora es saber que fuiste y eres nuestro Redentor. Y te amamos por esto, Señor. Reconocemos, Señor, que no merecíamos nada. Pero tú, Señor, nos salvaste. Te damos gracias en el nombre de Cristo.